A continuación veremos el fragmento de una entrevista a Raymond Franz, quien alguna vez fue miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová en los años 70 y 80. Si vamos al primer siglo, encontramos que la idea de la adoración era algo muy formal, algo muy sistematizado, que no se encuentra. El término que se refiere a la iglesia, en muchas traducciones, es la palabra griega ecclesia, pero no se refiere a lo que a la gente se refiere a una iglesia. Ni siquiera era un término religioso. Iglesia no era un término religioso, era un término secular. Aparece en Hechos capítulo 19, cuando Pablo habla de su experiencia, cuando él muestra a las personas que ellos no deben de poner su fe en Dios y diosas. Y en este pueblo donde él estaba, había muchas personas que trabajaban la plata y hacían imágenes de estos dioses, y ellos tenían miedo de que lo que él decía arruinara su negocio. Así que se reunieron en una asamblea, y usa esta palabra griega, iglesia, así que no se refería a un edificio, se refería a un grupo de personas. Así que cuando se reunían en el primer siglo, no tenían edificios a los cuales iban. La historia muestra que por los primeros tres siglos los cristianos se reunían en casas. Hay una carta escrita a los hebreos y se dirige a los judíos cuando ellos se interesan en la cristiandad, y ayuda a estas personas judías a cambiar su forma de pensar, y hay una tremenda transición que ellos tienen que hacer. Ellos estaban acostumbrados a la adoración que se centraba en el templo, al pastor que vestía cierta ropa para que lo distinguiera, y había muchos rituales y sacrificios al altar. Y todo esto ahora ya tenía que cambiar, y este cambio era tan grande que esta carta es para prepararlos para que vean cómo ahora todo se centra en Jesucristo. Y en esta carta el escritor muestra todas las cosas que existían en Israel, la ley, el templo. Todas estas cosas ahora palidecen ante lo que ahora viene, porque todo se centra en Jesucristo. Por ejemplo, de acuerdo al altar, la carta dice en Hebreos capítulo 13, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que no había un altar físico, e incluso el templo. Esta carta muestra que el templo era algo figurativo, más grande, que está en los cielos. Así que para ajustar su forma de pensar de esta forma física de la que ellos estaban acostumbrados, ahora hay un cambio. Hay un libro que se llama Las ideas de Pablo en la comunidad, la historia de las iglesias en casas. El autor es un profesor que se llama Robert Banks. Él hace un punto. Dice, cuando los cristianos se reunían, no se reunían para adorar, porque la adoración era algo que ellos hacían todos los días, todo el día. Y el apóstol Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 12. Dice, ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Así que este
este altar espiritual al que ellos servían antes y daban sacrificios, envolvía el cuerpo completo, el corazón y la mente, todo lo que somos. Así que necesitamos tener eso en mente cuando pensamos en la adoración y darnos cuenta que es algo que no hacemos cierto día del año o a cierta hora o en cierto lugar, pero envuelve nuestra vida completa, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo eso envuelve la adoración. Y es interesante que el discípulo Santiago tiene un punto muy similar en el capítulo 2 de su carta. En el capítulo 1, en el versículo 26, dice, si hay un hombre que piensa que es religioso, pero si no controla su lengua, se está engañando a sí mismo. Ese hombre, la fe de ese hombre es en vano. La fe que no tiene mancha ni culpa a la vista de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y mantenerse sin tacha del mundo. Y la palabra religión que se usa aquí es latreia, que en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová se traduce como servicio sagrado, y a ellos se nos dice que el servicio sagrado envuelve ir de puerta en puerta o ir a las reuniones o servir en la sede. Pero ninguna otra cosa se considera servicio sagrado, solamente estas cosas. Así que tenemos este muy estrecho punto de vista de lo que es servir a Dios. Pero si llegamos a un conocimiento de la verdad, nos damos cuenta que esto abarca muchas cosas y es algo que podemos tener en mente y llevar con nosotros todo el día, todos los días. Actualmente miles de personas están dejando las religiones organizadas en edificios físicos. Jesús alude a esto, a que ni en Jerusalén ni en otro lugar se adoraría al Padre. En otras palabras, no en lugares materiales. Y estas personas comienzan a explorar la auténtica libertad espiritual. Experimentan el cumplimiento de la promesa de Jesús, quien estaría presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Inclusive, aunque físicamente las personas no puedan reunirse, en espíritu y en mente pueden hacerlo. Pablo alude a esto en la carta a los Colosenses. El espíritu puede brindar una conexión más allá de lo físico. Así que la congregación verdadera es este acto de conexión, de compartir un tema espiritual, de ese intercambio, tan sencillo y a la vez sublime, donde hasta 2 personas pueden lograrlo. Eso es la iglesia o congregar.